A todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Queridos hermanos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, con el mismo espíritu en que lo hemos hecho en el pasado y con preocupación de pastores por el bienestar de nuestro país, frente a la disyuntiva provocada por la falta de diálogo y la búsqueda de consensos al interior del hemiciclo legislativo, hacemos un llamado a la búsqueda de la paz y la concordia entre las diferentes fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Nacional, sin perder de vista que son representantes de toda una nación a la que se deben desde el momento en que han sido electos por el voto directo del pueblo, que les ha dado un mandato, que es el de procurar el bien común, respetando las opiniones de todos y sobre todo respetando la Constitución de la República. Las voces que amenazan con una ruptura del orden constitucional cuando no se ha agotado el procedimiento que la misma ley establece, pueden propiciar un ambiente en el que no es el imperio de la ley el que prevalezca, sino el de la fuerza. Consideramos que es urgente que los honorables señores y señoras diputados recuerden que son los primeros llamados a respetar la Constitución y a evitar que se genere una crisis innecesaria que comprometería la estabilidad y la tranquilidad de nuestra patria. Nos unimos en oración a Dios nuestro Señor, implorando la paz y la justicia, por intercesión de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Lourdes, Reina de la Paz y Salud de los enfermos. Ciudad de Tegucigalpa, 11 de febrero de 2023, y firman el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Roberto Camilleri, obispo de Comayagua, y también el reverendo padre Migdio Duarte Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras. Le damos paso ahora, y mil disculpas, perdón que no comencé de esta manera, un sábado por la tarde. Yo sé que es un poco complicado para ustedes, los medios, estar presentes, pero entiendan la premura y la necesidad que vieron los señores obispos. Parece ser que ni siquiera se ha iniciado la sesión en el Congreso y por eso consideraron ellos que debía enviarse este mensaje. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, pues estamos a su disposición para responder. En resumen, ¿qué es lo que preocupa a la Conferencia Episcopal con este tema de la Corte Suprema? ¿Y qué avisoran si los diputados en el Congreso no logran consensos y obviamente se conforma la nómina de los 15 magistrados? En primer lugar, quiero reiterar, porque es un punto que es una y otra vez, que lo dicho por los señores obispos ahora se ha dicho en muchas ocasiones en el pasado. Por eso algunos de ustedes, y de nuevo mil disculpas, me han estado llamando, han buscado a algunos de los obispos y la... Por eso algunos de ustedes, y de nuevo mil disculpas, me han estado llamando, han buscado a algunos de los obispos y la respuesta que les hemos dado es: escuchen, lean los mensajes anteriores, porque han insistido en que primero y por encima de todo debe primar la búsqueda del bien común y de la paz. Eso se garantiza en la medida en la que se respeta la ley y en base a la filosofía del derecho y a los principios democráticos existe una ley primaria y fundamental que es la Constitución de la República y luego evidentemente las leyes secundarias. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a los señores obispos? Primero, como pastores, no somos y no son ellos abogados, aunque algunos sí lo sean, pero su función es hacer sentir a los diputados y al pueblo en general que es necesario que se respete la ley, que se respete la Constitución de la República, que tiene un procedimiento que ya indica cómo se debe actuar cuando no se alcanza a llegar a un consenso para la elección de los magistrados. Y luego la otra preocupación, solamente para cerrar con esto, es que se escuchan voces por ahí, ustedes los han entrevistado, que hablan del rompimiento del orden constitucional. ¿Por qué? No hay necesidad de llegar a eso. Esas amenazas, esa manera de proceder hace pensar que, ¿será que somos tan infantiles en Honduras que necesitan decirnos que si no actuamos de esa manera, entonces las cosas se van a romper? No, hay un camino, la Constitución lo prevé, hay unos artículos que yo no soy el llamado a citarlos, ustedes lo saben mejor que yo, y sencillamente que se cumpla con lo que está ahí. No es necesario generar una crisis mayor o una crisis nueva
para que nuestro país salga adelante. Basta con que sean capaces de escucharse. Y esa es una preocupación también. No me lo pregunta, pero está en el primer párrafo. La falta de diálogo y de consenso. Hemos escuchado a los jefes de bancada de los diferentes partidos que no se han reunido. Y entonces, ¿qué han hecho desde el 25 de enero? ¿Han esperado hasta este momento para generar esa crisis? Entonces, por eso, un llamado, insisto, reiterativo, a la búsqueda de la... Este es un informe especial. Parte de las respuestas a esta hora de la tarde de las autoridades de la Conferencia Episcopal aquí en Tegucigalpa. Yo le agrego una consulta, si no van a preguntar a nadie más, el tema de algunos sobre temas de violencia. Si bien es cierto, aunque la elección de la Corte es política porque se elige en el Congreso, cuando se dan mensajes de violencia, cuando se hacen convocatorias de los colectivos de Libertad y Refundación, ¿no es eso encender la llama de las molestias de aquellas personas que todavía viven con odio después del golpe de Estado, estimado? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, ya pasó un año de este nuevo gobierno, ha pasado evidente, yo soy historiador, cuando me dicen del golpe de Estado pregunto cuál, porque en Honduras ha habido golpes de Estado, lamentablemente, que no es el camino. Es condenable lo que ocurrió en el 2009, es condenable, pero no podemos seguir viviendo y reiterando eso como que si fuera, si seguimos respirando por una herida, vamos a hacer la herida más grande. El llamado es a la cordura, a los que son líderes y están convocando a estas personas. No quiero denominar específicamente a nadie, no me corresponde, pero a los que están haciendo estas cosas, ¿qué ganan con eso? Hay algunos que son expertos en vivir en el caos y que les encanta generar conflicto. Eso no lo merecen los hondureños, no lo necesitamos. Así que al contrario, más bien estos hermanos de los diferentes grupos, colectivos o lo que sea, pedirles, no se dejen endulzar el oído por estas voces que lo que están queriendo es llevarles a una provocación que no necesitamos en el país. Que resuelvan el conflicto los que han sido elegidos por nosotros, el pueblo, y que lo resuelvan de manera democrática. No es necesario, aquí lo dice, hay que hacer prevalecer el imperio de la ley, no el imperio de la fuerza. Hablaba usted de no comprometer no comprometer la estabilidad y la tranquilidad de la patria, padre. Sin duda, porque, vamos, fíjense, en principio democrático, veamos lo que significa el poder legislativo. El poder legislativo tiene la característica de ser el primer poder del pueblo en una democracia, porque ahí están representadas todas las fuerzas. Por lo tanto, si yo tengo a alguien que supuestamente me representa, pero me está representando mal, porque si usted le pregunta a los hondureños, ¿queremos un conflicto? ¿Queremos vernos más como enemigos? ¿Queremos enfrentarnos, llegar a los golpes y cuando no a otra cosa? No lo queremos. No es ese el camino. Entonces, ¿se compromete la tranquilidad y la estabilidad del país? Claro que sí, pero la comprometen algunos asusadores, de esos de oficio que les encanta este tipo de cosas, porque se regodean precisamente en pensar que los seres humanos somos borregos, que podemos seguir las instrucciones que ellos dan. Y eso aplica en todos los campos. Por eso es necesario llamar a la madurez a los dirigentes políticos, y en particular, en este caso, a los diputados. Es decir, padre, que los diputados hagan su trabajo y no se trata de interpretación de ley, sino de leer la ley tácita, como dice la Constitución de la República, no confundir sus funciones prácticamente. Vuelvo al tema, no me corresponde a mí, no soy yo quien debe interpretar la ley, pero cualquiera de nosotros que lee la Constitución, que lee los numerales que tienen que ver con la manera de elegir la Corte Suprema, entiende claramente cuál es el proceder. Lo han dicho, se debe votar tantas veces sea necesario hasta que surjan los 15 que se necesitan. Votaron el 25 de enero para que se hiciera el voto de manera pública y abierta, ¿cierto? Que ustedes pudieran estar ahí y verlo y nosotros seguir las transmisiones de ustedes. Eso es lo que se debe hacer. Y punto. No es necesario estas amenazas, vamos a decir, se va a romper el orden constitucional. No se rompe. En el 2017, cuando se hizo la elección de la Corte, que todavía cesa el día de hoy, pues, también hubo un momento que usted tuvo que votar una y otra vez. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Y adelante. O sea, llamar, insisto, a la cordura, llamar a los que son dirigentes, a los que tienen, lamentablemente, terminan siendo casi los dueños de los partidos. No ese es el camino, hombre.
Honduras no se merece eso. Sus hijos y sus nietos, señores, no merecen eso. Nosotros lo que necesitamos es, ¿quién va a venir a invertir a un país en el que no somos capaces de ponernos de acuerdo? Y en segundo lugar, y creo que más bien sería en primer lugar, en un país donde no se respeta ni la ley. ¿Quién va a querer gastar su dinerito en eso? Por eso es necesario, entiéndanlo, en Honduras hay cosas que son más importantes. Falta el empleo, falta la salud, falta la educación. Bueno, en eso ocupémonos. Esto de la Corte, tienen que llegar a consensos, tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a escucharse, porque el que no piensa como piensa mi partido no es mi enemigo, sencillamente no piensa como yo. Pero tenemos que encontrar un punto equidistante en el que podamos encontrarnos para solventar los problemas. Nada más. Conferencia de prensa a esta hora de la tarde de las autoridades de la Conferencia Episcopal, mensaje al pueblo hondureño y a todos los hombres de buena voluntad, mensaje final. De transmitir la verdad, escárguense de transmitir la verdad, porque los medios tienen una función importantísima y en este país los medios han sido o bien un catalizador o bien un camino para retener. Así que por lo tanto, desde la ética, actúen y no tengan miedo de decir la verdad. La verdad es la que nos hace libres, dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así que ustedes son formadores de la verdad, educadores de la verdad. Adelante. Mensaje final de la Conferencia Episcopal este día con el tema o en alusión al tema de la Corte Suprema de Justicia, lo que se requiere, el mensaje puntual y lo que ya se ha dicho. Es importante que las autoridades en el Congreso Nacional pues hagan caso a lo que están detallando. El mensaje al pueblo hondureño, a todos los hombres y mujeres, detalla el comunicado y los obispos de la Conferencia Episcopal en Honduras han sido bastante claros. No se trata de interpretar la ley, se trata de leerla y también de dejar que las autoridades como tal hagan lo que les corresponde. En este caso, interpretación de la ley en el Poder Judicial y en el caso del Congreso Nacional, votar 1 a 1 hasta que se logre ese consenso de los 15 magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia 2023-2030. El mensaje de la Conferencia Episcopal a esta hora de la tarde junto a Darwin Rodas con ustedes, compañeros.